Jesús. Amén. Así es que hay muchas personas que todavía viven bajo el régimen de la religión, ¿verdad? Y yo pienso que Jesús no es religión, Él es relación. Él es un ser relacional y eso es lo que Él pide, que nos relacionemos con Él. Estaba estudiando, hermanos, este tema que tenemos y voy a hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Ahora, por ser el Día de los Padres, quiero enfocar, amén, este pensamiento, ¿verdad? En la historia de un hombre que vivía en Capernaum. Bueno, ahí tenía él su trabajo, ¿verdad? La necesidad lo movió a él a buscar de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por ese problema que fue el instrumento que Dios usó para traerte a Él. Recuérdese que el hombre no se mueve si no es hasta que Dios le pone fuego bajo la planta de los pies para que corra hacia Él. Amén. Así es que gracias a Dios, y aquí se cumple esa palabra que dice que todo lo que Dios permite que pase, obra para bien. Porque gracias a ese problema, quizás gracias a la enfermedad, quizás gracias a esa situación difícil, nosotros venimos a los pies de Cristo. Y ahora podemos conocerle, ahora podemos tener una relación con Él. Porque nadie puede tener una relación con Él si todavía vive atado a una religión. Y ahora le voy a mostrar con la palabra del Señor. La palabra, el tema que tenemos ahora es Jesucristo, mi respuesta. ¿Cuántos creen que Él es su respuesta? Él es nuestra respuesta. Amén, Él es nuestra respuesta. Cuando estábamos en la familia de Dios manejábamos, ¿verdad?, una frase célebre que dice: a cualquier situación Jesucristo es la solución. Amén, hermanos, no importando, ¿verdad?, qué tan fuerte sea su problema, en las manos de Dios está lo que usted necesita. Ahí está lo que usted necesita. Ahora, Jesucristo, ¿verdad?, mis respuestas. Amén. La palabra Jesús significa salvación, ¿verdad? Si usted se acuerda, si usted estudia la Biblia, se acuerda del anuncio, ¿verdad?, que le dieron a José, que le dijo: y pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Jesús significa salvación, Cristo significa el ungido, ¿verdad?, el lleno de gracia y de verdad. Así es que cuando mencionamos la palabra junta, Jesucristo, estamos diciendo, ¿verdad?, Jesús, mi Salvador, ¿verdad?, el ungido, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vea, Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Amén, es hermoso. Ahora, Lucas capítulo 4 verso 18 avala esta palabra. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hablando Jesús, Él estaba, ¿verdad?, en la sinagoga. Y a Él le dan el privilegio de leer la palabra en ese momento, y Él se pone de pie y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vea conmigo, el ungido. Mire, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga bien, ¿para qué sirve la unción de Dios? Vea conmigo, para dar buenas nuevas. Vea, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Quiero decirle que si usted está viviendo alguna de estas experiencias, en las manos de Dios está lo que usted necesita, porque Él es el ungido. Él vino a darnos libertad, solamente tiene que conocerle, porque solo conociendo la verdad podemos ser libres. Él lo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Amén, hermanos. También Él dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Esa verdad que te puede liberar se llama Jesús. El camino que te puede conducir hacia una vida nueva, una vida diferente, se llama Jesucristo. Así es que espero que si usted está ahora aquí y todavía no ha tenido ese encuentro con el Señor, que no deje para mañana lo que tiene que hacer este día, porque eso es lo importante. Las oportunidades no son todos los días, ¿verdad? Quizás ya no va a haber otro momento, pero este es el momento, este es el día de salvación para usted. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, ahí en Capernaum estaba un padre de familia, un hombre que tenía una preocupación grave, tenía un problema serio, y ese problema lo movió a buscar de Jesucristo. Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, que bienaventurados son los padres que buscan ayuda en el Señor para bendición de sus hijos, porque eso es lo que Dios quiere. Recuérdese que uno de los títulos del hombre
del padre de familia es sacerdote. Amén. Un sacerdote es aquel que ministra. El padre de familia tiene que ministrar a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ministrar a su familia, porque eso es lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, Marcos capítulo 5, verso 21 al 23, vamos a meternos a la historia de este hombre llamado Jairo. Dice así la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Esa palabra pasando otra vez quiere decir que él ya había estado por ahí, ya había andado por ahí. Las oportunidades, como le vuelvo a repetir, no se dan todos los días, pero gracias que tenemos un Dios lleno de amor y misericordia, un Dios de oportunidades. Dile a su hermano que está a la par, dile: tenemos un Dios de oportunidades. Quizás lo has ignorado en alguna ocasión, quizás en algún momento has hecho caso omiso a la palabra que Dios te está dando. Amén. Pero tenemos un Dios que es un Dios de oportunidades, y es más, nunca va a sacar en cara lo que Él nos da, porque lo que Él da te lo da de todo corazón. Él no da al estilo nuestro. Nosotros a veces damos si queremos, damos a quien queremos, damos cuando tenemos y damos, bueno, ¿verdad? Pero Dios no, hermano. Lo que Dios da, lo da sin ningún interés. Dice la palabra del Señor: se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Verso 22: y vino uno de los principales de la sinagoga. En el evangelio de Lucas él dice que era el principal. Vea, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Hasta el nombre de él está aquí, porque el nombre de él nos enseña mucho el día de ahora. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vea qué importante esta historia. Aquí hay mucho que tenemos que aprender el día de ahora. Yo creo que si estamos aquí es por algo. Amén. Si estamos aquí es porque necesitamos una palabra de ánimo, una palabra práctica, una palabra positiva que nos pueda llevar a nosotros a enfrentar la semana. Recuérdese que hoy es el primer día de la semana, y una palabra práctica, sencilla, que nos bendiga, nos va a ayudar a enfrentar una semana en victoria, una semana con ánimos. Amén. Y ese es el deseo de mi corazón, que el mensaje de ahora pueda traer a usted ánimo, pueda traer fortaleza, para que en el resto de la semana usted pueda seguir siendo de bendición a donde quiera que usted va o a donde quiera que usted se pare. Ahora, siempre que he predicado sobre esta historia, siempre me ha basado sobre el padre que busca de Dios, sobre el padre bueno, sobre el padre amoroso con sus hijos. Pero a través de la preparación de este mensaje, Dios me enseñó algo diferente, algo muy diferente. Sinceramente yo no conocía este personaje, ¿verdad? Como Dios me lo mostró en esta ocasión a través del estudio. Jairo no era la primera vez que él había visto a Jesús, ya que en la sinagoga de ahí de Capernaum era una de las que más visitaba a Jesús en el tiempo de su ministerio. Y Jairo era el principal de esa sinagoga. Y en esa sinagoga en Capernaum ya se había dado un milagro, por lo menos un milagro. En esa sinagoga Jesús ya había sanado a un hombre que tenía una mano seca. Y Jairo había estado ahí porque él era el principal de esa sinagoga. El trabajo del principal de la sinagoga es mantener, ¿verdad? El orden en la casa de Dios, preparar el orden para el servicio de los días sábados. Ese era su trabajo de él. Entonces él ya había mirado a Jesús, ya lo había visto, no era la primera vez. Ahora, ¿quién era este personaje en realidad? Según lo describe la palabra del Señor. Marcos capítulo 3, verso 1 al 5 dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Oiga bien, ¿verdad? Para aquellos que dicen: no, pues ir a la iglesia, yo de la casa puedo adorar a Dios, yo de la casa le puedo cantar a Dios, en la casa puedo leer la Biblia, en la casa puedo orar. Bueno, Jesús no lo pensaba así. Él sabía, ¿verdad?, que había que cumplir con lo que había dicho el salmista. Yo me alegré con los que me decían: vamos a la casa de Dios, o vale más un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Vea, Jesús nos enseña. ¿Tenía que él visitar la sinagoga? No, pero lo hizo para enseñarnos a nosotros la necesidad de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten felices en este día? Estando aquí en la presencia de Dios, sabemos que no le podemos ver, pero Él está aquí.
Apocalipsis dice que Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, sabemos nosotros que un candelero, la iglesia es un candelero. Amén. ¿Verdad? No tiene luz propia, sino que refleja la luz de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Él se pasea en medio, quiere decir que Él está aquí donde está con nosotros. Otro versículo dice que donde están 1 o 2 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio. Entonces Dios está aquí en estos momentos. No le vemos porque Él es espíritu, pero sí le podemos sentir. Claro, si usted quiere. Si usted ha venido con un corazón dispuesto, usted puede sentir la presencia de Dios en su vida. Y yo le aseguro que va a ser imposible que usted salga de este lugar así como llegó, si usted ha venido enfocado en buscar del Señor. Amén. Así es que aproveche ese tiempo, aprovéchelo. Decía mi mamá, este no es tiempo para pajarear. ¿Sabe lo que es pajarear, verdad? Cuando estaba, no digo pequeño porque siempre soy pequeño, ¿verdad? Pero cuando era un niño yo andaba una mi resortera, ¿verdad? Y andaba buscando los pájaros en los árboles ahí donde estaban, ¿verdad? Ahí andaba, eso se llama pajarear. Vamos a ir a pajarear, sí, quiere decir buscar pájaro, andar viendo para arriba. Y a veces así nos pasa en la iglesia. Venimos a pajarear a ver para los lados. Este es un tiempo dedicado a Dios. Dele un aplauso fuerte a Dios. Aprovecha este tiempo. Aprovechelo porque Él está aquí. Y si Él está aquí es porque quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría, en alabanza. Él quiere que la palabra que salga de tu boca sea una palabra positiva, una palabra llena, hermano, de alabanza. En pocas palabras, quiere darte un cántico nuevo a tu vida. Pero necesitamos nosotros darle a Él la oportunidad. Decirle: Dios, aquí estoy. Mi corazón está dispuesto, Señor, para adorarte, para alabarte y también para recibir, porque necesito de ti. Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Dios bendice ese corazón. En el verso 2 de aquí de Marcos 3, del 1 al 5 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Mire, hermanos, a fin de poder acusarle. O sea, este hombre que estaba enfermo, que tenía la mano seca, era inteligente, hermano, porque él estaba en el lugar donde tenía que estar. Se imagina si él no hubiera llegado ese día a la iglesia. Le hubiera pasado lo que nos pasa a nosotros cuando no venimos a la iglesia: y de lo que me perdí. ¿O no decimos así? Cuando nos dicen: ahora estuvo hermoso, estuvo, y de lo que me perdí. Pero gracias a Dios que ese hombre estaba en el lugar donde tenía que estar. ¿En dónde estaba? En la casa de Dios. Vea, entonces quiere decir que era, hermano, era un hábito que él tenía. ¿Por qué? Porque ellos sabían. ¿Quiénes? Los fariseos. Los que estaban ahí en el templo sabían que ahí estaba ese hombre. Pero dice aquí en el verso 2: y le acechaban para ver si en el día de reposo sanaría. O sea, acechaban a Jesús, lo vigiaban con el propósito de desenmascararlo a él, porque ellos pensaban que no era el Hijo de Dios, que era un impostor. Y vemos aquí como, hermano, dice que esta gente le acechaba para ver si él sanaba en día de reposo. Diga conmigo: religión. Vea lo que hace la religión. Un religioso nunca se goza cuando Dios bendice a alguien más. Siempre dice: ¿verdad? Y yo con tanta necesidad, y yo, ¿por qué no? Y a mí, ¿por qué no? Vea la historia esta en el verso 3. Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. O sea, levántate y ponte en medio. Vale la pena estar atento a la palabra del Señor, porque una palabra puede cambiar tu vida. Una palabra puede dar la bendición que tú andas anhelando. Este hombre estuvo atento. Levántate y ponte en medio. Y les dijo, o sea, a los religiosos que estaban ahí, en cuenta, ¿verdad? Ahí estaba Jairo, porque él era el principal de esa sinagoga. Él era el responsable de organizar ese servicio. Y él estaba ahí. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? A ver, ¿es lícito? Porque por ahí andan diciendo que el día sábado usted no tiene ni que cocinar. Vea. Y si tú lo haces, mira lo que está haciendo aquel. Yo siempre he dicho que esa es la religión que estaba en aquellos tiempos, porque siempre están señalando
Mire, este se pinta. Mire, esta mujer se pinta. Mire, esa se pone pantalones. Mire, el pastor ahora sin corbata. Por eso yo me pongo corbata, ¿no? Esa es la religión, siempre está señalando. Vea, Jesús les dijo a ellos: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Ellos conocían la sabiduría del Señor, porque cuando estaba pequeño, si se acuerda que también él, cuando se les perdió, cuando tenía por ahí como unos 11, 12 años, se le perdió a sus papás. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando, y todos se quedaban maravillados. Quiere decir que ellos ya sabían la sabiduría, pues él es el dueño de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces ellos pero ellos se quedaban callados. Ellos lo que querían era agarrarlo en una acción, no en palabras. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, aquí está por los que dice, ¿verdad? No, pues es que es pecado enojarse, es malo enojarse. Mira, y sos cristiano y te enojaste, le dicen a uno, ¿eh? Jesús se enojó, pero se enojó de la manera correcta, por la forma correcta y en el lugar correcto. ¿Estamos de acuerdo? No dejó que el sol se pusiera sobre su enojo, que eso es el problema que nosotros tenemos. Mire, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y si usted sigue leyendo, después dice que se reunieron ellos, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad? Se reunieron ahí para ver cómo podían destruir a Jesús. Ahí estaba Jairo con ellos. Él era el principal de esa sinagoga. Vea la persona que era Jairo. A veces se nos ha predicado a nosotros, ¿verdad?, como Jairo, un padre ejemplar y esto. Claro que sí es ejemplar, pero una vez que él ha tenido ya un encuentro con Jesús, que eso es lo que vamos a ver aquí. El hombre natural siempre anda buscando por lo de él, nunca busca por lo de los demás. Es necesario que el hombre tenga un encuentro con Cristo para poder tener misericordia de los demás. Es necesario. Ahora, este hombre que se llama Jairo fue uno de los que estaban ahí, ¿verdad? Y estaban empeñados en destruir a Jesús. Se le olvidaban dos cosas. Primero, se le olvidaba que él era de materia, o sea, que él era humano. ¿Cuántos saben que la materia se deteriora? Recuérdense que Dios no nos hizo a nosotros de metal, no nos hizo de piedra, no nos hizo de madera, sino que nos hizo de carne y de hueso. Eso se llama materia. Y quiere decir que la materia se deteriora. Yo veo la mano de mis nietecitas, ¿verdad?, que están chiquititas, y su piel de ellos es bien lisita, ¿verdad? Y digo yo, así era la mía. Vea, ¿o no es cierto? Pero con el ir y venir de la vida, los desgastes, el sacrificio por sacar adelante nuestra familia, va cayendo, hermano, ¿verdad? El desgaste físico. Y ahora ya tenemos, ¿verdad?, patitas de gallina en los ojos, ¿verdad? Ahora ya, ¿verdad? Ya las piernas ya no son aquellas fuertes. Antes nos levantábamos así, ¿verdad?, y caíamos rápido, ¿verdad? Y ahora no, ahora tenemos que levantarnos así por episodios y agarrados de aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Ser rejuvenecidos como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso solamente Dios lo puede hacer en tu vida. Solamente Dios te puede dar fuerzas, y dice, como un búfalo. Y lo hemos visto a través de la historia bíblica, hermano. Entonces a Jairo se le olvidó que él iba a necesitar de Jesús. ¿Ve? Se le olvidó que también tenía familia y que también su familia iba a necesitar de Jesús. Tenía una niña, dice que tenía como 12 años. A veces se nos olvida a nosotros que vamos a necesitar un día del Señor, y vivimos la vida como que no necesitáramos de nadie, ignorando principalmente a Dios. Y el único que puede cambiar tu historia en la vida se llama Jesucristo. Él es el único que puede traer la felicidad. Vea bajo el patrón que vivía Jairo al principio, antes de ir en busca de Jesús, antes de tener el encuentro con Jesús. Mire cómo vivía Jairo. Vivía pensando en el punto número 1, mi religión, mi familia
y yo. ¿Cuántos han oído esa frase favorita? Yo voy a morir en la religión que me dejaron mis padres. Y si no dice amén, diga aush, aunque sea, pero así éramos antes. A mí no me hables, a mí no me muestres otra religión. Yo voy a morir en la que mi papá me enseñó. Mira, te tengo una noticia. Hay más de 2.600 religiones en el mundo. Y la cosa no ha cambiado, ha empeorado. ¿Sabes por qué? Porque no es la religión la que trae la solución, sino Jesucristo. Vea eso, hermano. Y la gente vive pensando que abrazado de una religión que se les ha enseñado en sus antepasados van a ser libres, pero no es así. La verdad existe en Jesucristo a través de una relación con Él. A través de esa búsqueda incansable que nosotros tenemos con Dios. Tú puedes tener la religión más favorita que exista y poder seguir viviendo una vida separado o separada de Dios, sin nada poder hacer. En este hombre todo giraba en torno de su religión. Y en ese momento las cosas iban bien para él. Pero llega el momento cuando Dios pone los ojos en ti, que comienza a apretarte las tuercas. Porque si Dios ya puso los ojos en ti, si hay alguien que está orando por ti, tarde o temprano tú vas a venir a los pies de Cristo. Porque yo siempre he dicho, a cada piñata se le llega su garrotazo. Sí, si hay alguien orando por ti, tarde o temprano tú vas a venir. Aquí tenemos hombres con nosotros, varones grandotes y pequeños y fuertes y menos fuertes, que en algún tiempo dijeron así. Cuando le dijeron un día te voy a mirar parado sirviendo ahí en la iglesia, dijo, ahora esta. De primero me dijo que me quería ver en la iglesia, hoy me quiere ver ahí sirviendo. ¿Tú crees que le voy a dar? Y mire, ahora cuando vengo me dan la mano. Dios le bendiga, pastor. Sirviendo, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito para ti y tu familia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dios tiene un plan para tu vida, y cuando Dios ha decidido hacer algo, Él no se va a echar para atrás, lo va a lograr a como dé lugar y te va a traer por la puerta que Él desea traerte. Puede ser por la puerta de una enfermedad, de un accidente, de lo que sea, pero tienes que tocar fondo, tienes que entrar al callejón sin salida y saber que no hay nadie contigo, solamente Dios está ahí. Porque eso es lo que Dios hace. ¿Por qué no venir mejor bien a los caminos del Señor? ¿Por qué esperar? Alguien me dijo, yo nunca voy a pisar una iglesia. Y yo le digo, te equivocas. Te equivocas. ¿Dónde crees que te van a ver cuando te mueras a una iglesia? Sí. Entonces no espere que nadie lo traiga, mejor venga usted. Vengamos por nuestro propio pie, hermanos. Amén, porque eso es lo que Dios quiere. El oficio de este hombre, que era dirigir esos cultos. Ahí dice Marcos 5 verso 22, inciso A, su primer párrafo. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. O sea, sabemos que este hombre era muy prestigioso. Su religión era prestigiosa. Su posición en el lugar, tenía todo lo que podía anhelar un religioso. Tenía presencia, tenía dinero, quizás tenía todo, tenía una familia. Pero él pensaba que todo estaba bien. Así vive pensando el hombre. Amén. Quizás era muy probable que él algún día llegara a pensar, ¿verdad?, que nunca tendría necesidad de Jesús. Pero los problemas siempre te van a acercar a Dios. Los problemas siempre te van a acercar a Dios. ¿Cuál era el problema que este hombre tenía? La enfermedad de su hija. Y no hay nada, mire, hermano, no hay un punto más débil para nosotros como padres que nuestros hijos, ¿o no es cierto? ¿Cuántas veces ha dicho usted, yo por mi hijo doy mi vida? Amén. Y que te toquen a los hijos es el punto débil. Bueno, al menos conmigo. Para mí el punto débil son mis hijos. Amén. Ese es el punto débil, mi esposa y mis hijos. Y ya cuando un hijo o la esposa está careciendo, hermano, de salud, teniendo un problema débil, nosotros nos preocupamos. Este hombre, eso es lo que hizo. Se preocupó. Quizás pensaba él que nunca iba a necesitar del Señor. Pero vea lo que hizo. La enfermedad de su hija lo obligó a buscar a Jesús. Y no solamente lo obligó, sino que lo hizo humillarse. Mire, hasta ahorita no hay nadie sobre la faz de la tierra que se haya resistido al llamado de Dios. Los hombres más fuertes se han tenido que humillar. Uno de los que costó bastante fue Faraón, si se acuerdan, ¿verdad? Pero ¿dónde le dio Dios? Por donde más le dolía. ¿Qué es lo que más? Mira, a él le dolía el río Nilo, porque para él el río Nilo era un ídolo. Se lo convirtió en sangre.
Vea, le dolía muchas cosas, pero donde le pegó fuerte fue con su hijo, con el primogénito. ¿O no es cierto? Pero lo doblegó, porque todo lo que Dios se propone, Dios lo logra. Lo logra el Señor. La enfermedad lo doblegó, dice en el verso 5:23, y le rogaba mucho. Vea, esta palabra de rogarle mucho. O sea, yo me imagino, a Jesús, hermano, ahí parado a la orilla del mar, enseñando, porque él ahí estaba. Dice que llegó a la orilla del mar y mucha gente vino a él y se le reunió mucha gente, y él comenzó a hablarle a la gente, porque si hay algo que tiene mi Dios y el Dios que usted ha recibido en su corazón, que se llama Jesucristo, es que él siempre atiende a sus hijos. Él siempre atiende a su pueblo. Y la gente estaba ahí, pero llega ese de en medio, irrumpió quizás en medio de la gente, porque eso es lo que hace la necesidad, y corrió a él, humillado, se postró a él. Y dice que le rogaba a Jesús, como Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía caminando. Vamos a ver si en verdad es necesidad la que tiene, porque a veces son caprichos nuestros. ¿Sabe cuándo me doy cuenta que es un capricho? Cuando le pedimos algo a Dios, cuando no se lo volvemos a pedir, nomás una vez le pedimos. Como el cipote cuando le dice: dame $10, necesito comprar esto. Y si ya no se lo volvió a pedir, dice usted: nomás tenía un capricho. Pero si él está pidiendo, es porque él tiene una necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que enseña aquí. Por eso, ¿verdad? Con Bartimeo fue, hermano, dice que él iba caminando y él le gritaba a Jesús, y aún tuvo que gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces se paró, se detuvo cuando vio la insistencia. Diga conmigo: vale la pena perseverar. No tires la toalla, retoma la oración, sigue confiando en Dios, porque Dios, Él te está escuchando, Él te está oyendo. Amén. Él siempre está ahí, ¿verdad? Él estaba ahí con la multitud, pero tuvo tiempo para este hombre también. A pesar que él había quizás tramado para destruirlo junto con sus compañeros de la sinagoga, a pesar de eso, pero tenemos un Dios que nunca nos paga mal. Él siempre nos paga bien. Si hay un patrón que paga bien, se llama Jesucristo. El diablo le paga mal a quien bien le sirve, pero Jesucristo nos paga bien, hermano. Vale la pena servirle al Señor con todo nuestro corazón. En ningún momento le dijo: cálmate vos, le dijo a Jairo, ¿verdad? No, es un lenguaje salvadoreño. Pero en ningún momento le dijo a Jairo: mira, no, acordate que te molestaste el día que sané a aquel hombre de la mano seca, y hiciste complot contra los fariseos, con los fariseos, y querías destruirme. No, tenemos un Dios lleno de amor y misericordia. Tenemos un Dios que tampoco te saca en cara los favores que Él te hace. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Mire la historia que estamos viendo aquí. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Maigune, dije yo, ¿verdad? Cuando estaba preparando esto, está agonizando. ¿Y por qué no buscó más antes, pues? Dígame, ¿por qué esperó que la cipote estuviera agonizando ya para buscar a Jesús? No le digo porque nosotros ya dejamos a Jesús como plato de segunda mesa. Primero hacemos lo que podemos hacer. Cuando tenemos dinero, ¿verdad?, creemos en ese famoso dicho que dice que con dinero hasta el chucho baila, y no es así. Si usted va y le pone un billete de 50 a su chucho, no va a bailar. ¿Se acuerda de la mujer de flujo de sangre? Jesús ya había pasado también. Esta es la misma historia. Ahí se encuentra en el mismo capítulo, en la misma línea. Ella pensaba que con dinero lo podía arreglar todo. Y es cierto, el dinero compra la comida, pero no puede comprar el hambre. Te compra la medicina, pero no puede comprar la salud. Amén, hermanos. Vea, y a mí, hermano, me impacta esto, que su hija estaba ya agonizando. Esperó hasta tal magnitud por ir a buscar al Señor. Pero es que lo que pasa es que en el corazón de él había mucho orgullo. Había mucho orgullo en el corazón de este hombre. Está agonizando: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Sí, hermano, esta historia a nosotros nos enseña que no importa la situación en la que nosotros estemos viviendo, no importa lo indiferente que haya sido tú con el Señor, pero si tú ahora te humillas y reconoces que separado de Él nada puedes hacer, Dios bendice tu vida. Dios la bendice. Esta historia nos enseña mucho sobre esto. Amén, ¿verdad? Y sabemos nosotros que algún día vamos a tener que buscar de Dios porque vamos a necesitar algo. Quizás ahora las cosas vayan bien en tu vida,
Y por eso no quieres venir a los pies del Señor, por eso no quieres tener un encuentro, no quieres tener un compromiso con Él, porque eso es lo que la gente evita, un compromiso. ¿Sabe cuál es el problema que yo he visto en este poco de tiempo que tengo predicando la palabra? Es que la gente no es que no tenga ganas de entregar su vida a Cristo. El problema es que la gente lo que no quiere es un compromiso. No quieren un compromiso. ¿Sabe por qué? Porque todos queremos ser nuestros propios jefes. No queremos que nos den órdenes, no queremos que nos mande nadie. Nosotros queremos tener siempre la razón. Y si yo me hago cristiano, voy a tener que diezmar, voy a tener que ofrendar, no, tú no tienes que hacer eso. Solamente entrégale tu corazón a Cristo y Él se encarga en cambiar tu corazón. Y quizás un día llegarás a pensar como nosotros. Vea qué hermoso es el Dios que nosotros tenemos. El compromiso no es que si yo me hago evangélico, dice por ahí, ¿verdad? Voy a tener que ser cucaracha de iglesia, voy a tener que estar ahí los martes, los viernes y los domingos y todos los días. Así pensamos a veces. Y no es así, hombre. Dios solamente te dice: hijo mío, dame tu corazón, y lo demás le toca al Señor. El cambio lo va haciendo Dios poco a poco. ¿Estamos de acuerdo? Es que si yo voy a la iglesia voy a tener que dejar los bailes, voy a tener que dejar eso. Todo es un proceso. Ya conmigo, estamos en construcción. Dele un aplauso fuerte a Dios, hombre. No tenga pena, no tenga miedo por eso. Usted solamente dígale a Jesús, como yo lo hice un día. Yo le dije: Dios, yo soy un drogadicto, soy un borracho, pero no puedo cambiar. Pero si tú cambias mi vida, si me das un corazón nuevo, aquí está, Señor. Se lo di, hermano, y Él se encargó de lo demás. Yo nunca le dije: ya no voy a tomar, ya no voy a hacer drogas. No, le dije: yo no puedo dejar eso porque no está en mi fuerza. No hay fuerza de voluntad que te pueda quitar un vicio. El único que te puede hacer libre se llama Jesucristo. Pero tienes que entregar tu corazón a Él, tienes que rendir tu vida al Señor. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? No, es que si vengo a Él no voy a dejar. Pero es que te han mal informado. Te han mal informado. Yo sé que la palabra de Dios nos enseña que vivamos en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Pero yo le aseguro que si yo pregunto quién ha pecado hoy, todos vamos a tener que levantar la mano. ¿Sabe por qué? Porque estamos atados a una materia, aunque usted no lo crea. Una mentira es un pecado. Una mentira es un pecado. El problema es que Dios, oiga bien esto, hermano, Dios no quiere que vivamos en el pecado. El problema es vivir en el pecado, practicar el pecado. Pero Él sabe que siempre vamos a cometer errores porque somos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto hasta ahorita, según yo y lo que me enseña la Biblia, no hay uno aquí en la tierra, solamente los que están en el cielo con Jesús. Ellos sí, porque ellos ya no están atados a una materia. Pablo dijo: lo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Porque estamos atados a una materia. Y a veces la gente dice: es que si tú vienes a Cristo ya no tienes que pecar más. No, tú tienes que venir a Cristo, nomás entregarle tu corazón, estudiar la palabra, y la misma palabra te va a hacer libre. La misma palabra te va a ir limpiando. Por eso les dijo Jesús a los apóstoles: vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he enseñado. La palabra es la que nos limpia. Amén, hermano. Si hay mucho cristiano que es mañoso porque no estudia la palabra, todavía siguen con los mismos problemas de antes. Sí, hermano. Si usted no lee la Biblia, usted va a seguir con las mismas mañas de siempre. Pero si usted lee la Biblia, esa palabra trae inspiración y lo va a inspirar a vivir una vida para Dios. Esa palabra trae revelación y le va a revelar a usted lo maravilloso que es Dios y que vale la pena ser fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es eso, hermano. Pero bueno, tenemos que verlo de esa forma, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que siga, tampoco estoy dando rienda suelta que sigan pecando, no, pero es una relación personal entre usted y Dios. Lo único que le digo es esto: Jesús ahora lo que le interesa no es el compromiso que usted quiera hacer con Él, solamente entregarle su corazón al Señor. Aquí está Dios, aquí está, y darse cuenta que usted sin Dios no puede hacer nada. Algún día vamos a necesitar algo, vamos a tener que buscar al Señor. Nos guste o no, lo aceptemos o no, lo reconozcamos o no, solamente Dios puede ayudarnos. Él es el único. Jairo tenía un problema, pero Jesús tenía la solución, ¿verdad? Quizás tú tienes un problema, Jesús tiene la solución a ese problema. Solamente quiere que tú vengas a Él y le confíes ese problema con todo tu corazón. Y es que el problema que tenía Jairo, su religión no podía hacer nada por él. Sus amigos tampoco podían hacer nada por él. El dinero que tenía tampoco podía hacer nada por él. Él necesitaba que su hija fuera restaurada, pero eso solamente estaba en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que solamente había alguien que podía ayudarle. Jairo ya había escuchado de Dios. Él ya había escuchado de Jesús y había visto también lo que Jesús había hecho.
Vea conmigo Mateo 15, 29 al 31. Dice: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. O sea, quiere decir que Jairo sabía que si Jesús, hermano, si Jesús, oiga bien esto, iba donde estaba su hija iba a ser libre, porque donde está Jesús hay libertad. Él sabía bien, porque él había oído y había visto, hermano, que para Jesús no hay nada imposible. No hay nada imposible para él. Verso 31. De manera, dice, que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Se imagina el poder que tiene Jesucristo, hermano. Entonces, ¿por qué dudamos, pues? ¿O será que él ya se acabó su era, que él ya no tiene poder? La Biblia a mí me dice que este Jesús es el mismo de ayer, de hoy y lo va a hacer por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él no ha perdido el poder, él no ha perdido sus fuerzas, él no ha perdido su amor, y su gracia sigue para con nosotros. Pero necesitamos nosotros venir a él, abrir nuestro corazón y decirle: Señor, estoy pasando por una tormenta y necesito abrir mi paraguas, Señor, refugiarme en ti. Dice la palabra que él es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese se llama Jesucristo. Jairo tenía un dilema quizás: pero ¿cómo yo, siendo el principal de la sinagoga, voy a ir a ver a Jesús? ¿Cómo yo, siendo el líder de aquí, qué van a decir los demás? Porque a veces eso es lo que nos detiene, buscar del Señor. No, hombre, y yo soy aquella persona que siempre he tenido carácter y he dicho que yo no me doblego, y ¿cómo voy a ir a buscar a Jesús? Pero tienes un problema fuerte y solo Dios puede ayudarte. Necesitas hacer lo que hizo Zaqueo: bajarte del árbol donde estás encaramado y reconocer que con los pies en la tierra es más fácil buscar del Señor. Necesitamos nosotros entender, hermano. Mientras pensaba él, hermano, arrogantemente su hija se estaba muriendo. Y por cierto murió, porque dice la palabra que la cipota murió. Yo pienso que ese era el momento de dejar el orgullo por un lado. ¿Cuántos dicen amén? Y venir al Señor, a buscar a Dios. Dice Marcos 5:22: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Cómo vino, hermano? Vino humillado, reconociendo que en las manos de Jesús estaba lo que él necesitaba. Entonces, ¿qué hizo eso? Hizo que él ya no se resistiera más. Quizás va a llegar el momento que tú dejes de resistirte. Quizás va a llegar ese momento. Pero yo te digo, mejor hazlo ahora que estás bien. Dice Marcos 5:23: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vea, este padre de familia, él recibió su milagro hasta que él comprendió que su religión no podía ayudarle. Hasta que él comprendió. Esta es la vida de él atrás de venir a los pies de Cristo. Pero una vez que viene, entonces el rol de él fue diferente. Es el punto número 2. ¿Cuál es el rol de él ahora? Cristo, mi familia y yo. Ya no es mi religión, porque no es la religión. Ahora era ¿quién? Jesucristo. Y eso es lo que él quiere que nosotros digamos: Cristo, mi familia y yo. Ese es el triángulo del éxito, por si usted no lo sabía. Ese es el triángulo del éxito: Cristo, mi familia y yo. Marcos 12, 29 al 31 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vea esto: con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal de los mandamientos. En pocas palabras, Israel o iglesia Emanuel, el centro de tu corazón tiene que ser Jesús. El primero en tu vida tiene que ser Dios. Si hay otro que estás poniendo en primero en tu vida, ese se llama ídolo. Sea quien sea, la preeminencia en tu corazón lo tiene que tener Jesús, lo tiene que tener Dios. En el verso 31 dice: y el segundo es semejante. Ahora sí, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien me dijo: ¿quién es mi prójimo? Aquel que está a tu lado. Tu prójimo es aquel que te rodea: tu esposa, tus papás, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ellos son el prójimo. Pero primero,
el amor tiene que ser para Dios y luego para ellos. Amén, hermanos. Entonces es buscar primeramente el reino de Dios, que era lo que estaba haciendo este hombre, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que él quería, que es lo que él quería, sanidad para su hija, iba a venir poco a poco, y lo logró, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa es la forma que Dios ha establecido para hacerlo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Todo lo que tiene que hacer es poner a Dios en primer lugar en su vida. Amén. Y luego confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Y yo siempre he dicho que no hay nada más maravilloso para la vida del hombre, cuando miento hombre también digo la mujer, ¿verdad? Es que podamos confiar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como esas almohadas suaves en las que vale la pena descansar. ¿Cuántos dicen amén? Podemos confiar en las promesas. Primero tienes que ponerlo en primer lugar en tu vida y luego confiar en el Señor. Dice Marcos 5, 35 y 36. Mientras él aún hablaba, oiga esto, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Wow, qué impacto. ¿Cómo la ve? Vea, la historia era esa. Cuando llega Jairo y se postra a los pies de Jesús, dice la palabra que Jesús acepta, ¿verdad?, su invitación y va con él caminando. Pero en el camino, vean esto es para probar la fe. En el camino le salió una mujer al encuentro, la mujer que tenía flujo de sangre. Y dice que Jesús iba, hermano, la gente dice que lo apretaba a él, iba mucha gente con él. Y esta mujer, dice la palabra, que cuando lo miró dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo quedaré sana. Vean esto. Entonces ella hace todo el esfuerzo. Se imagina 12 años tirando sangre. Ya estaba débil. Quizás esta mujer caía, la gente la reempujaba, pero ella se levantaba. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Se da cuenta que es la necesidad la que nos hace buscar al Señor. Y caía y se volvía a levantar. Ella tenía una meta. ¿Cuál era la meta? Espero que sea la misma tuya. La meta se llamaba Cristo. Amén. Se levantaba ella y volvía otra vez a caminar. La reempujaban quizás y volvía hasta que tocó el borde de su manto. Y en ese momento dice que Jesús sintió que algo había salido de él y se dio cuenta que alguien con fe lo había tocado. Y dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron: maestro, ¿no estás viendo que todos te apretan y dices quién me ha tocado? No, dijo, es que alguien me ha tocado. En pocas palabras, dio conmigo un toque especial, un toque de necesidad. Alguien me ha tocado. Y la mujer, ya viéndose descubierta, dijo: yo fui, Señor. Ve, hermano, pero a todo esto, ¿cómo estaba el padre de aquella muchachita? Tronando los dedos, ¿verdad? Híjole, mi hija está agonizando y Jesús todavía no llega a mi casa y se está entreteniendo. Y que tal si sale otro enfermo por ahí, y que tal si sale otra cosa por ahí, se va a detener más. Se imagina la fe en ese momento a prueba, ¿verdad? Y todavía Jesús estaba hablando con la mujer cuando llegan de la casa de él. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Era el momento para tirar la toalla, como quizás alguno de ustedes la ha tirado, y decir: si tú me hubieras hecho caso, ¿por qué no te fuiste conmigo de un solo? Tenías que pasar ahí, como le dijo, ¿verdad, Marta? Si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Si se acuerda, ¿verdad? Esa le echó en cara. Jairo no le echó en cara. Cuando él oyó eso, dice, hermano, el siguiente verso, écheme el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Se da cuenta, hermano? Pero mi pregunta es, se oye bonito, pero si ya le habían dicho testigos que su hija había muerto, ¿será que es fácil creer? Oiga, pero lo que a mí me impacta, hermano, es la forma de este hombre. Él ya había salido de una religión y había optado por tener una relación con Jesús, y esa relación lo mantuvo a él con fe. Porque no hay una relación más fuerte que la que tú tienes con Jesús que te mantenga con fe y esperar el favor en el Señor, hermano. Vea, le dice: no temas, cree solamente. Ahora, ¿qué se necesita para creer? Se necesita fe. ¿Y qué se necesita para tener fe? Tener una relación íntima con Jesucristo.
Quizás eso es lo que te hace falta, una relación íntima, y a través de esa relación tú oyes la palabra, y dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Espero que el oír ahora esta palabra haya traído fe a tu vida, a tu corazón. Y quizás estás pasando una situación adversa en la vida, quizás estás teniendo una situación difícil, pero Dios te dice ahora: solamente tienes que creer. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ha decidido hacer las cosas, Dios las hace. Amén, hermanos. Y le dijo: cree solamente, cree solamente. Juan 15:5, que dice: yo soy la vid y ustedes las ramas, o sea, los pámpanos, ¿verdad? Dice la Reina Valera. El que permanece en mí y yo en él, oiga bien, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados del Señor. Tenemos que permanecer en él. ¿Es fácil permanecer en él? No. Por eso es que no todos los que levantan la mano y reciben a Cristo permanecen. Si usted se ha fijado, hermano, en las cruzadas son cientos los que levantan la mano y reciben. Oh, cuántos se salvaron, pero no todos han permanecido. Una cosa es ser convencido y otra cosa es ser convertido. ¿Cuántos dicen amén? El que permanece es aquel que ha tenido un encuentro con Dios, es aquel que ha sido convertido, hermano. Ha sido convertido de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el que permanece. Dice: y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mientras otros decían: ya no hay esperanza, porque lo mismo te pueden decir a ti: ya tu matrimonio está muerto. El Señor revive hasta los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso y tiene poder. Solamente tú tienes que mostrar el interés y buscar del Señor, humillarte y dejar de vivir en la negación, dejar de vivir diciendo: yo sé, yo lo puedo todo. Mentiras. Va a llegar el momento que Dios te va a orillar y te va a hacer ver que no puedes hacer nada separado de Dios, que todo se espuma, que todo se va como lo agarras. Necesitamos permanecer en el Señor. Los compañeros, los mismos compañeros de la sinagoga, ellos se lamentaban y se condolían. A ver, no podían hacer nada por la niña. Ellos se lamentaban y se condolían. Dice el verso 38 del capítulo 5: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, él miró lo que estaba ahí, miró ese cuadro que había ahí. Quizás para ti ya todo está perdido, estás pensando que ya no hay esperanza, pero Dios dice: no, solamente tienes que creer, dice Dios. Solamente tienes que creer que para él nada es imposible. Nada imposible para Dios. Marcos 5:39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero ¿cómo, Señor? Si le hemos visto que expiró, vimos que dio su último suspiro y ya no se mueve, ya está helada, ya está fría, ya no tiene vida en ella. Quizás ya la declararon muerta y tú vienes diciendo: ella duerme. Ella no está muerta, sino que duerme. Porque eso es lo que hace el incrédulo, hermano. Para recibir el milagro tenemos que creer. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios la miran solamente aquellos que creen en Dios, aquellos que enfocan su fe en Él y ponen su mirada en Jesucristo y no en los demás, solamente en el Señor. Nada imposible para Dios. No temas, dice el Señor, cree solamente. Quizás otros se van a burlar de tu fe, de tu creencia. Muchos han dicho: ¿a dónde está tu Dios? Mira lo que te está pasando. Quizás muchos se burlarán. Lo mismo pasaba en este cuadro. Muchos se burlaban. Allí en el capítulo 5, verso 41 y 42 dice: y tomando la mano de la niña, o no, en el verso 40, perdón, 40, dice: y se burlaban de él. Vea, la burla. Mucha gente se va a burlar de ti cuando tú obras a través de la fe o crees en el Señor. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña. Tomó, dice, al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Mire, entró a donde estaba la niña. Yo pienso que este hombre, me atrevería a decir que este hombre quizás le dijo a su esposa, ¿verdad? Mujer, ya no te preocupes más, el maestro está aquí. Jesús está aquí. ¿Cuántos creen que vale la pena llevar a Jesús al hogar, a la casa? Le dijo: mujer, ya no te atormentes. Lo que tenés que hacer es poner oídos sordos a palabras necias. La gente te va a decir: todo está perdido. Dios te dice: no, mientras yo esté aquí, dice Dios, hay vida, hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Mientras Él esté en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, hay bendición. No todo está perdido. Y me impacta, hermano, cómo
O sea, este hombre, hermano, buscó. Fíjese que aquí no fue la mujer la que buscó, sino que fue el hombre. Y bienaventurados son aquellos hombres de Dios que buscan el favor para su familia. Aquellos que comprenden y entienden que somos responsables de una familia que Dios nos ha confiado. Y Dios tarde o temprano nos va a reclamar a nosotros. Tarde o temprano nos va a pedir cuenta qué hemos hecho por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra esposa. No creas, ahorita todo lo puedes ver bien, pero se va a llegar el momento que vas a estar enfrente de esa realidad y vas a tener a Dios frente a frente. Dice la palabra que nosotros vamos a comparecer como cristianos. Vamos a comparecer delante de Dios. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. Dice, cada uno según sea nuestra obra. Por eso vale la pena que ahora nos enfoquemos en lo que Dios nos ha dado. Y yo pienso que lo mejor que Dios te ha dado no ha sido tu trabajo, ha sido tu familia. Denle un aplauso a Dios por la vida de su familia. Dígale, Padre, gracias por mi familia. Con esto termino. Marcos 5, 41 y 42 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. La palabra de Dios es orden. ¿Cuántos dicen amén? Y ni la muerte puede resistirse. No hay nada que pueda cambiar la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que vivas, tú vas a vivir. Si la voluntad de Dios es que sanes, tú vas a sanar. Aunque el doctor te haya dicho que no, aunque la gente te diga hasta aquí terminó todo, ya nada podemos hacer por ellos. Cuando termina la ciencia, comienza el poder de Dios a trabajar en la vida de aquellos que creen en el Señor. La ciencia se puede acabar, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Sanó ayer, sana ahora y seguirá sanando mañana, porque el poder de Dios así es. Necesitamos nosotros confiar en Dios. Verso 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Sabe por qué? Porque este es un milagro. Pero ¿quién recibió ese milagro? Aquel que recibió la palabra de Dios y le dijo, cree solamente, no temas. Y él creyó con todo su corazón. Si tú crees el día de ahora, tú puedes recibir tu milagro. Pero tú necesitas entregar quizás tu corazón a Jesús. Quizás tú necesitas arreglar tu situación con Dios. Quizás Dios te está orillando, Dios te está llamando. Recuérdate que si estás en un conflicto, Dios te está llamando. Si estás en un problema, Dios te está llamando. Y si ya entraste al callejón sin salida, donde todas las puertas se cerraron, hay una puerta abierta y se llama Cristo. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, porque sé que tú estás en control, mi Dios. Porque sé que tú tienes en tus manos lo que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, yo he predicado tu palabra en este día, Señor. He empeñado tu palabra y les he dicho a mis hermanos que si creen verán tu gloria en este día. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú siempre pides que busquemos el reino y tu justicia primeramente, y todo lo que querramos vendrá por añadidura. Quizás en esta tarde en medio de nosotros haya alguien que todavía no ha rendido su corazón a Jesús, que todavía sigue viviendo en la negación, que todavía sigue diciendo, yo puedo con mis problemas, yo puedo con esto. Yo te digo ahora, los problemas van a arreciar más y más y más. ¿Sabes por qué? Porque es un llamado de parte de Dios. Dios te dice, déjame ayudarte. Dios te dice, entrégame tu corazón y yo voy a pelear ahora tus batallas. Solamente entrégale tu corazón a Jesús ahora. Dice la palabra que está bien que tú creas con el corazón, pero tienes que confesarlo para justicia. Quizás cuando te han preguntado, ¿crees en Dios? Tú has dicho que sí. Qué bueno, pero también el diablo cree en Dios y está en el infierno. La diferencia para poder ir al cielo es creer y confesar a Jesús con nuestra boca como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso es lo que Dios te pide ahora. Ahí donde estás, arregla tu vida con Dios. Haz las paces con Dios, para que después puedas estar en paz contigo mismo y puedas vivir en paz con los demás. Primero haz las paces con Dios. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, si tú quisieras entregar tu corazón a Jesús y decirle, Dios, te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón. Haz esta oración conmigo. Ahí donde estás sentadito, voy a pedir a la iglesia con sus ojos cerrados, orando. Ahí donde estás sentadito, sentadita, no tienes que ponerte de pie, solamente tienes que abrir tus labios y confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Quizás estás pensando, ¿y por qué no lo hago en silencio? ¿Por qué no lo hago así? Porque la palabra dice que si creyeres con tu corazón
que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca debes de confesarlo para salvación. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, ora conmigo. Si tú no has recibido a Cristo, dile: Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias por la invitación que me hicieron y tú por traerme con bien a tu casa. Reconozco ahora que separado de ti nada he podido hacer. En este día, Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito para que entres en mi vida, en mi corazón. Ahora, Señor, yo te recibo como mi Señor, te confieso como mi Señor y mi suficiente Salvador de mi alma. Ayúdame, Señor Jesús, en esta situación. Quiero hacer las paces contigo para poder vivir en paz y poder estar en paz con mi prójimo. Gracias, Señor Jesús, digan, por salvarme el día de ahora. Y gracias, Dios, por enviar a Jesucristo a morir en esa cruz para salvarme hoy. Ahora declaro que mi vida es nueva, recibo una nueva vida, Señor. Y ahora mi vida vieja ha pasado, ha dejado de existir y ahora soy una nueva criatura. Así lo declaro por el poder de tu palabra. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida, Señor. Amén y amén. Denle ese aplauso fuerte a Dios. Qué hermoso es poder recibir a Jesús, porque esa es la única forma que pueda haber, que usted pueda decir con autoridad y confianza: Cristo, mi familia y yo. Ya no es mi religión, mi familia y yo, sino Cristo, porque Él es el centro de nuestra vida. Es importante. Quizás